Alejandro Vega nunca tuvo tiempo para carreteras secundarias. A sus 38 años, su itinerario estaba trazado por secretarias, ejecutivos y pilotos de avión. La última vez que había conducido solo por más de 20 minutos había sido en la universidad. Pero aquel día de octubre, el aire acondicionado del auto de lujo dejó de funcionar al mismo tiempo que el GPS perdía señal. Iba camino a una visita técnica que no tenía ganas de hacer, en un terreno rural recién comprado por sus socios, cuando el motor comenzó a chillar. El sol golpeaba con fuerza la carrocería metálica y el silencio a su alrededor parecía burlarse de su arrogancia urbana. Por primera vez en muchos años, Alejandro no podía resolver un problema con una simple llamada telefónica. Salió del auto resoplando, la camisa empapada en sudor, la paciencia al borde de estallar. Con esfuerzo abrió el capó y vio cómo el humo ascendía en espirales densas. Radiador. No tenía idea de lo que eso implicaba, solo sabía que tendría que esperar auxilio. Y allí, entre maizales y tierra reseca, no había señal ni sombra. Fue entonces cuando oyó un sonido suave, como de sandalias arrastrándose por el polvo. Al volverse, se topó con una niña de 6 años. Vestía un vestido descolorido de margaritas, el cabello castaño y ondulado, sujeto con un lazo ladeado, y sus ojos miraban con curiosidad, pero sin temor alguno. Señaló el motor con naturalidad y dijo, con un marcado acento, «Se soltó la manguera. Mi tío me enseñó». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, ella ya estaba tirando de una de las puntas y encajando la pieza suelta con sus dedos manchados de tierra. Alejandro observaba incrédulo. No era solo la osadía de la niña, sino la manera en que se movía, segura, como quien ya ha tenido que resolver muchos problemas para alguien de su edad. Cuando terminó, limpió la mano en el vestido, se volvió hacia él y sonrió con sencillez, como si acabara de arreglar un juguete roto. Fue en ese gesto inocente cuando Alejandro notó lo que más lo desestabilizó. En la muñeca fina y bronceada de la niña había una pulsera de plata, simple, con las iniciales AM, grabadas en una caligrafía curva y delicada. Conocía esa pulsera. La había mandado a hacer él, 7 años antes, para Mariana Hernández, la única mujer que había hecho que su corazón se detuviera por algo que no implicara contratos o cifras. Un regalo de cumpleaños, acompañado de una promesa nunca cumplida. El aire pareció salir de sus pulmones con violencia. El tiempo alrededor se desaceleró. Aquella pulsera no podía estar allí, no en ese brazo, no en ese lugar. Alejandro sintió la garganta resecarse, como si hubiera tragado polvo, y se agachó para ver mejor. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó, con la voz entrecortada, más un susurro que una acusación. La niña vaciló. «Fue de mi mami. Ella dice que era de cuando era feliz». El mundo entero de Alejandro, hasta entonces construido sobre lógica y control, tambaleó. Porque si esa pulsera era la misma, y no tenía dudas de que lo era, esa niña allí, con ojos oscuros y firmes, podía ser su hija. Sintió el cuerpo temblar, como si una fiebre repentina lo dominara. No era posible. ¿O sí? La niña parecía no percatarse de la inquietud que había despertado. Tomó una piedra redonda del suelo y empezó a dibujar círculos en la tierra compactada, canturreando bajito. Alejandro, en cambio, estaba en ruinas por dentro. Una ola de recuerdos lo golpeó sin aviso. El apartamento soleado donde pasaba las tardes. Con Mariana, los proyectos arquitectónicos que ella dibujaba con pasión, los cafés negros que compartían en silencio y los planes interrumpidos cuando ella, de pronto, desapareció. Había intentado encontrarla durante un tiempo, o al menos eso se decía a sí mismo, pero con el tiempo el dolor se transformó en desdén, y el desdén fue sepultado por reuniones, logros y cenas de gala. Ahora, todo volvía con brutalidad,
concentrado en ese pequeño brazo infantil, en ese nombre pronunciado con naturalidad, mamá. Con la voz aún temblorosa, Alejandro preguntó dónde vivía. Allá, después de la curva, en la casa de paredes rojas, la doña Carmen nos deja vivir ahí. Y entonces, como si fuera lo más simple del mundo, la niña añadió, ¿quieres tomar agua? Mi mamá se va a poner muy contenta. Aquello fue demasiado. ¿Tu mamá está en casa?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Sí, sí. Volvió del huerto hace ratito. Alejandro asintió con la cabeza, pero cada paso en dirección a Piosa. Esa casa era como atravesar un puente entre dos vidas. No sabía qué encontraría. Tenía miedo, miedo de que fuera verdad, miedo de que no lo fuera. La niña saltaba adelante de él, como si el suelo fuera un juego de rayuela invisible, y él, por alguna razón que aún no comprendía, la siguió. La casa apareció como una pintura viva entre los árboles secos y el camino polvoriento. Las paredes de adobe estaban pintadas con un rojo terroso, agrietadas en algunos rincones, pero decoradas con flores, plantadas en latas recicladas. Cortinas de ganchillo ondeaban en la ventana y un aroma a maíz asado escapaba por la puerta entreabierta. Alejandro nunca había visto un hogar así. No era el tipo de casa que él diseñaba en su empresa. No estaba hecha para impresionar, sino para perdurar. Había vida allí. No la vida que él conocía, con su silencio de vidrio y mármol, sino una vida que respiraba con olor, sonido y color. Vaciló en la entrada, sintiéndose fuera de lugar como un ejecutivo perdido en 1960. Una feria popular. Mariana apareció en la puerta con una vasija de barro en las manos. Llevaba una blusa bordada a mano, el cabello recogido en un moño apresurado, y su rostro mostraba la misma mirada firme de siempre, ahora matizada por 7 años de ausencia. Se detuvo al verlo. La vasija resbaló por un instante, pero la sujetó antes de que cayera. No se emitió ningún sonido, solo el propio eco del tiempo, doblándose entre los dos. Alejandro no supo si respiraba. Ella tampoco. Lucía corrió hacia ella y señaló emocionada. Él es el dueño del coche que se descompuso, mami. Yo lo arreglé. Mariana miró a su hija y luego sus ojos volvieron hacia él. Sin sonreír, sin llorar. Solo un silencio denso, pesado, que hablaba más que cualquier palabra. Y entonces ella habló, seca, sin rodeos. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro? No supo qué responder. No había una respuesta simple para eso. Podía decir que el coche se rompió, que fue una casualidad, que no tenía idea de dónde estaba, pero ninguna de esas versiones sobreviviría a la mirada que Mariana le lanzaba. Era una mirada llena de capas, rencor, desconfianza, sorpresa y, más que nada, protección. Ella no necesitaba decir que Lucía era su hija. Él ya lo sabía. Estaba en los rasgos de la cara de la niña, en la forma en que levantaba el mentón cuando se sentía segura, en la expresión firme de sus ojos. Pero escucharlo en voz alta, de boca de Mariana, sería como traspasar un límite del que no podría regresar. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Mariana miró hacia el interior de la casa por un instante, como si sopesara si ese pasado tenía o no derecho a pisar su presente. Luego, en un gesto contenido, abrió más la puerta. La sala era pequeña, pero acogedora. Había libros apilados en un rincón, dibujos infantiles pegados en la pared y una radio antigua que tocaba un bolero en un volumen casi imperceptible. Alejandro entró sin saber dónde colocar las manos, los ojos, la culpa. Mariana se acercó al fregadero y se lavó las manos en silencio, como si eso le diera tiempo para respirar. ¿Quieres agua?, preguntó finalmente sin mirarlo. Sí, gracias, respondió él. Su voz sonaba extraña en ese lugar, como si fuese artificial, como si no perteneciera. Ella tomó un vaso de vidrio rayado, lo llenó con agua de la tinaja y se lo ofreció con cautela. Solo entonces volvió a mirarlo, directo, firme. ¿Lo sabías?
Alejandro sostuvo el vaso con ambas manos, como si cargara un peso inmenso. No, yo no lo sabía. Lo juro. Mariana permaneció inmóvil unos segundos, como intentando descifrar si creía en esa respuesta. La tensión entre ellos era tan espesa como el calor de la tarde. Lucía corrió hacia su madre, abrazándola por la cintura, y preguntó si podía mostrarle al visitante el patio trasero. Más tarde, hija, respondió Mariana, acariciando suavemente el cabello de la niña. Luego miró de nuevo a Alejandro. Sabías del compromiso. Sabías que mi familia no me quería. Él respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había quedado en suspenso durante años. Lo supe demasiado tarde que mi padre intervino, que me mintió a mí, a ti. Cuando regresé a tu apartamento, ya te habías ido. Ella bajó la mirada pero no dijo nada. Solo tomó un paño de cocina y comenzó a secar lo que ya estaba seco. Alejandro se sentó en la silla de madera junto a la mesa, donde había restos de harina y maíz molido. Todo en ese lugar le parecía demasiado real para él, sin vitrinas, sin discursos. Mariana, si lo hubiera sabido, habría venido, habría hecho cualquier cosa. Ella rió, una risa breve y dura. No sabes lo que es hacer cualquier cosa. Yo lo hice, sin nadie, sin ti, sin tu familia, con una hija en brazos y sin explicación alguna. Lucía, sin entender la gravedad de la conversación, volvió a dibujar en el suelo con un trozo de carbón. Alejandro observó aquel pequeño universo ante él, tan cargado de significados, y sintió la vergüenza de nunca haber imaginado que algo así pudiera existir fuera de su burbuja. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna solución rápida, ninguna certeza, solo preguntas y un arrepentimiento que comenzaba a transformarse en dolor real. El silencio fue interrumpido por doña Carmen, que entró por la puerta trasera cargando una cesta de hortalizas. Al ver a Alejandro, sus ojos se entrecerraron, pero su voz siguió suave. «Buenas tardes. Tú eres el papá de Lucía, ¿no?» Mariana se tensó, pero no dijo nada. Alejandro vaciló. «Creo que sí», respondió, casi en un susurro. Carmen asintió como quien ya lo sabía. «Se parece mucho a ti y a su madre, solo que no tiene la terquedad todavía». El ambiente se suavizó por un instante. Carmen dejó la cesta sobre la mesa, comenzó a separar hojas y habló como si contara una historia cualquiera. Cuando Mariana llegó aquí embarazada no tenía nada, ni un nombre en la ciudad, solo sabía que ella necesitaba un hogar, y lo construyó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esas palabras llegaban como golpes suaves pero certeros. Carmen salió de la sala, dejando solo el aroma a cilantro y una verdad en el aire. Mariana no solo sobrevivió, sino que floreció. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Allí afuera, Lucía intentaba armar un pequeño ingenio con tapones de botella y un cordel. «Es increíble», dijo él, sin quitar los ojos de su hija. Mariana cruzó los brazos. «Es todo lo que tengo. Y ella es todo lo que perdí sin saber», añadió Alejandro. Ella negó con la cabeza, exhausta. «No, no quiero que la confundas. Tiene una vida, una rutina. Me tiene a mí». Alejandro se giró hacia ella con una calma inesperada. «Entonces, déjame ser parte, Mariana. No quiero invadir nada, solo ganarme el derecho de estar aquí». La frase sonó simple, pero llevaba un peso inmenso. Por primera vez hablaba como alguien dispuesto a permanecer, no a convencer. La noche cayó rápido en Oaxaca. El cielo, ahora teñido de tonos anaranjados y morados, parecía más cerca de la tierra de lo que Alejandro recordaba posible. Mariana encendió una lámpara colgada en el porche y preparó la mesa con doña Carmen. La cena fue silenciosa, pero no incómoda. Lucía hablaba de cosas pequeñas. La flor que había visto abrirse, el pastel que quería aprender a hacer, el nombre de la cabrita del vecino.
Alejandro escuchaba todo con una atención inédita. Cada frase de su hija parecía encender un rincón olvidado en su interior. No sabía cómo actuar, ni cómo recuperar el tiempo, pero sabía, con certeza, que quería intentarlo. Cuando Lucía tiró de una silla y se sentó en el asiento junto a él, diciendo, «Siéntate aquí, papi extraño». El apodo inesperado provocó risas en todos. Mariana esbozó una sonrisa involuntaria. Fue la primera grieta en el muro que había estado levantando durante 7 años. Después de la cena, Alejandro ofreció llevar en auto a Mariana hasta el poblado vecino, donde ella daría una clase de reforzamiento a los niños de la comunidad. En el camino, ella permaneció en silencio mirando por la ventanilla del coche viejo que le había prestado Carmen. Alejandro intentó entablar conversación, pero se contuvo. Solo después de unos minutos, Mariana habló, sin rodeos. «Mi mamá está enferma, en Puebla, terminal». Sintió un golpe. «Lo siento. Yo no lo sabía. Nadie lo sabe. Y ella quiere conocer a su nieta antes de partir. Solo eso». Alejandro asintió, respetuoso. El dolor que ella cargaba era antiguo y ahora llevaba un peso más. «Si quieres, puedo llevarlas. O acompañarlos». Ella no respondió de inmediato. Estaban cerca del destino, pero antes de bajar del auto, Mariana lo miró y dijo, seria, «No quiero promesas, Alejandro. Quiero presencia. Si vas a quedarte, quédate de verdad». Esa noche, Alejandro durmió en la posada del pueblo. Una habitación sencilla, cama de albañilería, ventilador ruidoso, sin aire acondicionado, sin cortinas blackout, sin minibar. Por primera vez en años, sintió el silencio de verdad. No el silencio corporativo de las salas de reunión, sino el silencio que te permite escuchar a ti mismo. Repasó cada detalle del día. La pulsera, el motor humeante, la mirada de Mariana, la sonrisa de Lucía. Pensó en su penthouse acristalado en Polanco, en las reuniones programadas para la semana, en las cifras en juego, y todo eso le pareció de repente pequeño, intocable, tan distante de aquella nena que sin saberlo había desmontado su armadura con un trozo de manguera y una sonrisa desdentada. A la mañana siguiente fue él quien apareció en la puerta de la casa de Mariana con una cesta de pan recién horneado y café. No dijo nada, solo la entregó. Mariana lo recibió con un gesto contenido y lo invitó a entrar. Lucía aún estaba medio dormida, enroscada en una manta en el sofá, pero sonrió al verlo. Doña Carmen le dio una taza y comentó, «Quien madruga en Oaxaca aprende a escuchar el tiempo». Alejandro no entendió de inmediato, pero guardó la frase. La convivencia, aunque reciente, comenzó a desarrollarse como un ovillo antiguo que se antira con cuidado. Caminatas al mercado, conversaciones breves sobre el pasado, risas sueltas de Lucía que llenaban el espacio entre los dos adultos. Mariana seguía firme, desconfiada, pero había algo diferente en sus ojos ahora. Quizás duda, quizás esperanza. Alejandro, por primera vez, no tenía prisa. 2 días después, partieron hacia Puebla. La carretera era larga y Lucía durmió la mayor parte del tiempo con la cabeza en el regazo de su madre. Alejandro conducía en silencio, las manos firmes en el volante, los ojos perdidos entre el paisaje y sus pensamientos. Cuando llegaron al hospital, la realidad los golpeó como un viento frío. Doña Esperanza estaba demacrada, el cabello escaso cubierto con un pañuelo claro, pero sus ojos aún brillaban. Al ver a Mariana, sonrió con la poca fuerza que le quedaba, y cuando Lucía entró al cuarto y dijo, «Hola, abuela», una lágrima solitaria recorrió el rostro de la mujer. Fue el reencuentro de 2 vidas que deberían haberse cruzado mucho antes, pero que, por terquedad y miedo, habían sido pospuestas hasta el límite final. Alejandro se mantuvo en el fondo, sin saber si tenía o no derecho a estar allí. La tensión aumentó cuando los demás llegaron. Don Felipe, el padre de Mariana, entró con el rostro endurecido por los años y los rencores. Al ver a Alejandro,
Frunció el ceño como quien encara un error antiguo. Sofía, la hermana menor de Mariana, se quedó de pie junto a la cama con los brazos cruzados, observándolo todo en silencio. Pero fue don Ricardo, el padre de Alejandro, quien trajo el peso más grande a la sala cuando apareció con su presencia imponente y fría. «Veo que llegaste tarde, Alejandro», dijo, como quien habla de un informe olvidado. «Siempre llegas tarde». El aire se tornó denso. Mariana apretó la mano de su madre con fuerza y Lucía se encogió junto a la cabecera, hasta que de pronto la niña habló, con voz firme y clara. «Nadie escucha a mi mamá, ni a mí». Y en ese instante, todo el cuarto pareció callar. Las palabras de Lucía flotaron en el aire como una oración interrumpida. Doña Esperanza sonrió con dificultad y llevó la mano al rostro de su nieta. «La verdad a veces solo sale de la boca de quien aún no ha aprendido a mentir», murmuró. Alejandro sintió un escalofrío. Don Felipe apartó la mirada, incómodo, mientras don Ricardo permanecía inmóvil, como si no estuviera acostumbrado a ser confrontado por una niña. Mariana, visiblemente emocionada, apretó los labios para contener lo que quería decir desde hace años, y fue entonces cuando Alejandro dio un paso al frente. Miró a todos, a la madre de su hija, a los padres de ella, a su propio padre, y dijo lo que nunca había tenido el valor de pronunciar. No sabía que Mariana estaba embarazada. No sabía por qué se había ido. Fui engañado, por orgullo, por control y por miedo. Miedo a perder a la única mujer que me conoció de verdad. El silencio se convirtió en atención plena. Mariana alzó la vista hacia él, sorprendida por la claridad de la confesión. Alejandro continuó con la voz entrecortada. «Mi padre me dijo que tú me habías dejado, que rechazaste mi ayuda, que no querías nada conmigo. Yo creí y seguí adelante, o pensé que lo había hecho». Don Ricardo se movió por primera vez. «Era lo mejor para ti. La empresa necesitaba tu enfoque. No podías hundirte por un embarazo fuera de los planes». La respuesta fue seca y automática, como quien justifica un error con una hoja de cálculo. Alejandro lo enfrentó con la mirada. «Me quitaste la oportunidad de ser padre, me quitaste la oportunidad de tener una familia, y aún así lo permití, porque fui débil, porque confié más en tu versión que en mi propia memoria de quién era Mariana». Nadie respondió. No hacía falta. Mariana respiró hondo antes de hablar. «Durante años me pregunté por qué no viniste a buscarme. ¿Por qué desapareciste como si nada hubiera pasado? Pensé que estabas demasiado ocupado para recordar que alguien te amaba de verdad». Su voz era firme, pero se notaban las grietas, viejo dolor ahora expuesto. «Devolví cada cheque que mandaron, cada centavo. Prefería pasar hambre antes que aceptar dádivas disfrazadas de caridad». Don Ricardo intentó intervenir, pero doña Esperanza levantó una de sus manos frágiles, pidiendo silencio. Mariana miró a su madre, luego a Alejandro. «Pero incluso después de todo, nunca le mentí a Lucía sobre quién eras. Solo le dije que su papá era alguien que no pudo quedarse». Esa frase cayó sobre Alejandro como un peso inconmensurable. Esa omisión, tan generosa y cruel a la vez, le hizo ver cuánto había soportado Mariana en silencio. Don Felipe se levantó, visiblemente afectado. «No quería este escándalo. No quería que mi hija fuera señalada como madre soltera de un ricachón. Quise proteger a mi familia, pero terminé hiriendo a la mía». Sofía, a su lado, bajó la mirada, como si esa verdad también pesara sobre ella. Y fue entonces que doña Esperanza, con voz suave pero precisa, dijo: «Es hora de que todos dejen de lado el orgullo y cuiden lo que aún queda a tiempo». Sus ojos, cansados y húmedos, se posaron sobre Lucía. «Ella es el comienzo, no el fin». En esa pequeña y sofocante habitación, donde cada mueble tenía historia y cada silencio guardaba un dolor, la familia, entera por primera vez, se vio expuesta. Ya no había máscaras, ni excusas.
Solo la realidad de una niña que merecía más que los fragmentos dejados por decisiones de adultos que no supieron amar como debían. Aquella misma noche, en el Indosendosen, hotel humilde donde se hospedaron en Puebla, Alejandro abrió la computadora portátil y redactó un correo electrónico que había estado posponiendo desde hacía años. Dirigido a sus socios, anunciaba que vendería su participación mayoritaria en la constructora. No detalló los motivos, solo escribió que había encontrado algo que ningún dinero podía comprar, algo que exigía tiempo, presencia y arraigo. Envió el correo con una mezcla de alivio y vértigo. Por primera vez, no sabía con exactitud qué vendría después, pero también por primera vez eso no lo asustaba. Estaba decidido, quería construir, sí, pero no edificios. Quería construir puentes, vínculos, una vida que cobrara sentido más allá de gráficos y contratos. En el desayuno siguiente, le comunicó su decisión a Mariana. Ella escuchó en silencio, removiendo el café con una cucharita pequeña. No era el tipo de mujer que se dejara impresionar por gestos grandilocuentes. Cuando él terminó de hablar, ella lo miró a los ojos y dijo: «No necesito que me demuestres nada, solo necesito que cumplas lo que dices». Fue todo. Pero en ese momento, Alejandro entendió que esas palabras valían más que cualquier aprobación del mercado. En los días siguientes, regresó con Mariana y Lucía a Oaxaca. Allí comenzó a bosquejar junto a ella el diseño de un nuevo proyecto, la Fundación Vega Hernández. No sabían exactamente cómo sería ni por dónde empezar, pero sabían para quién sería. Para niñas como Lucía, para madres como Mariana, para comunidades como esa. La primera sede de la fundación nació en el terreno vacío detrás de la casa de doña Carmen. Alejandro quería construir algo moderno, con líneas rectas y vidrio reflectante. Mariana no estuvo de acuerdo. Ese espacio necesita respirar como nosotros. Debe parecerse a quienes lo usarán, no a quienes lo financian. Discutieron, no por vanidad, sino por visiones del mundo. Alejandro, acostumbrado a la eficiencia y los plazos. Mariana, a la escucha y los procesos lentos. Al final, llegaron a un punto medio, adobe modernizado con elementos sostenibles, techo verde, ventanas amplias para que la luz del sol penetrara. La arquitectura era el retrato de la transformación, urbana y rural, sofisticada y popular, sólida y ligera. Cada detalle, una negociación, cada elección, un pacto silencioso entre dos mundos que poco a poco aprendían a coexistir. Lucía acompañaba todo de cerca, a veces llevando cubos de agua, otras dibujando sus proyectos en un cuaderno con portada de «Y flores». Cierta mañana sorprendió a todos al explicar a un grupo de niños cómo funcionaba una correa de motor usando 2 tapones de botella y un cordel. Esto es para cuando el coche se calienta, ¿verdad? Pero si soplas, no basta. Hay que apretar aquí, mira. Alejandro se rió, emocionado. Esa era su hija. No había duda alguna. Tenía su curiosidad, la creatividad de Mariana y algo propio. La capacidad de convertir lo simple en esencial. Mariana la observaba con una mezcla de orgullo y temor. Era bueno verla crecer libre, pero ahora sabía que el mundo no estaba hecho solo de ternura. Aún así, había fuerza en Lucía, una fuerza que unía lo que antes parecía imposible. Con el tiempo, el proyecto fue cobrando forma. Alejandro usó su red de contactos para conseguir alianzas con universidades y ONG. Mariana articulaba con los líderes locales, asegurándose de que cada decisión se tomara junto con la comunidad. La Fundación Vega Hernández comenzó a ofrecer talleres de mecánica básica, huertos comunitarios, refuerzo escolar e incluso cursos de arquitectura vernácula. Lucía se convirtió en una especie de mascota y profesora infantil, siempre dispuesta a enseñar lo que sabía. Poco a poco, los habitantes dejaron de ver a Alejandro como el forastero rico
y comenzaron a llamarlo el papá de Lucía. Era la manera más sincera que esa comunidad encontró para aceptarlo, no por lo que tenía, sino por en quién se estaba convirtiendo. A pesar del progreso, no todo fue fácil. Alejandro todavía arrastraba el impulso de resolverlo todo rápidamente. Mariana, en cambio, defendía que las cosas necesitaban madurar. En una de las reuniones de la fundación, él propuso expandir los proyectos a otros pueblos con las ganancias de nuevos inversores. Mariana se opuso. Antes de expandirnos, necesitamos arraigarnos aquí. La discusión fue intensa, pero al final del día, mientras veían a Lucía enseñar a un niño a usar un destornillador, Alejandro cedió. «Tienes razón», dijo. Mariana sonrió, no con un gesto de victoria, sino con alivio. Él estaba aprendiendo, y ella también. Aprendía que amar a alguien a quien antes había herido no era debilidad, sino una elección, y que esa elección debía renovarse todos los días, no por obligación, sino porque de verdad había algo nuevo allí, algo más fuerte que el pasado. Cierta tarde, mientras caminaban por la plaza central del pueblo, Alejandro vio a Mariana detenida frente a un muro vacío. «Allí podría haber un mural», dijo ella, casi distraída. Él preguntó qué imaginaba. Un dibujo de Lucía sosteniendo una planta en una mano y una llave inglesa en la otra. Alejandro sonrió. «Un símbolo de nuestra guerra y de nuestra paz». Mariana lo miró con un brillo especial en los ojos. Había afecto allí, pero también cautela. Ambos sabían que el amor no era garantía, era construcción. Al día siguiente pintaron el mural juntos con la ayuda de los niños del pueblo. Lucía, toda manchada de pintura, quiso firmar con LHV en la esquina inferior. Fue entonces que Alejandro comprendió que, por primera vez, su apellido servía para algo que no era solo un legado financiero. Era pertenencia. Poco después de la inauguración oficial de la sede de la fundación, don Ricardo y don Felipe fueron invitados a formar parte del Consejo Consultivo. La invitación llegó de parte de Alejandro, quien creía que parte de la cura residía en la participación. Ambos aceptaron con reticencia. Al principio, las reuniones se caracterizaban por silencios largos y opiniones cruzadas, pero poco a poco, la práctica de la escucha, algo que la fundación promovía en todos sus ámbitos, también llegó a ellos. Don Felipe empezó a financiar becas para jóvenes de la región. Don Ricardo, en un gesto poco común, donó un terreno para el primer proyecto de expansión en Puebla. Lucía, al verlos sentados uno al lado del otro en una reunión, susurró a Mariana: «Parece que esos abuelos que se pelean pero toman café juntos». Mariana rió y por primera vez sintió que, a pesar de todo, las piezas comenzaban a encajar. El tiempo pasó con la suavidad de quien ya no presiona. 5 años habían transcurrido desde el día en que Alejandro se detuvo en un camino polvoriento de Oaxaca. Lucía ahora tenía 11 años, y su rostro era una mezcla perfecta de sus dos mundos. Seguía siendo curiosa, inventiva y valiente. Era conocida en el pueblo como la niña que lo arregla todo, y no era exageración. Los domingos dirigía pequeños talleres para niños, enseñándoles a cambiar bombillas, arreglar bicicletas y armar juguetes con chatarra. Más que enseñar habilidades, transmitía algo mayor: autonomía. Alejandro presenciaba todo con una admiración silenciosa, como quien observa florecer algo que nunca tuvo tiempo de cultivar en sí mismo. Ya no era el hombre que creía que el poder era control. Ahora sabía que el poder, de verdad, era presencia. La fundación prosperó, sin perder sus raíces. La sede principal, construida con adobe, madera reciclada y vidrio, se convirtió en referencia nacional en innovación comunitaria. Mariana coordinaba los proyectos de arquitectura social y agroecología.
mientras Alejandro se encargaba de la administración y las alianzas. Aún a veces discrepaban, pero sabían que cada diferencia formaba parte del conjunto. Mantenían un apartamento en Puebla y otro en Oaxaca, pero era en este último donde se sentían en casa. Por las noches, los tres se sentaban en el patio de la antigua casa de doña Carmen, convertida ahora para recibir visitantes e investigadores, comiendo tortillas, escuchando historias de la comunidad y riendo con las bromas improvisadas de Lucía. Lo que antes era ausencia, ahora era cotidiano. Lo que antes era ruina, ahora era raíz. Y entre las manos firmes de una mujer, el corazón abierto de un hombre y los ojos vivos de una niña, una nueva historia seguía escribiéndose, día tras día. En una mañana de otoño, Alejandro recibió una invitación para dar una ponencia en un evento internacional sobre desarrollo sostenible. Vaciló. Durante años evitó los escenarios de las grandes ciudades, no por miedo, sino por elección. Sin embargo, esta vez, Mariana lo animó. Cuenta la verdad, no solo lo que salió bien. Y así lo hizo. Subió al estrado de un centro de convenciones en Bogotá y, ante cientos de ejecutivos y académicos, relató cómo un coche averiado, una pulsera olvidada y el silencio de una niña habían cambiado su trayectoria. No mostró gráficos, no exhibió números, mostró fotos de Lucía sosteniendo una llave inglesa, de la huerta comunitaria, del mural pintado a muchas manos. Al terminar, recibió una ovación de pie, pero lo que más lo marcó no fue el aplauso, sino lo que le dijo una mujer que se acercó al final. Gracias por recordar que el progreso también puede tener rostro y nombre. De vuelta en México, Alejandro encontró a Mariana y a Lucía en la estación de tren de Puebla. Lo esperaban con un cartel hecho a mano. «Bienvenido, papá corazón». Lucía corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Alejandro sintió de nuevo ese apretón en el pecho, el mismo que lo había tomado años atrás al ver la pulsera en un brazo pequeño e inocente. Pero ahora era distinto. No era miedo ni culpa, era pertenencia. «Traje bombones colombianos», anunció. Lucía gritó de alegría, Mariana rió. Caminaron juntos hasta el coche, como una familia que no nació lista, sino que eligió cada día permanecer unida, sin guión, sin garantías, solo con la certeza de que el amor, cuando se cultiva con verdad, transforma incluso lo que parecía irremediable. En las semanas siguientes, Alejandro empezó a escribir un diario, no para publicar, sino para no olvidar. Quería anotar las pequeñas cosas. El olor del café que preparaba Mariana al amanecer, el sonido de las sandalias de Lucía arrastrándose por la baranda, la sensación de paz al caminar por los sembradíos al atardecer. Por primera vez, entendió el valor de lo que no aparece en los informes, el silencio compartido, el gesto espontáneo, el tiempo no medido. A veces Mariana lo sorprendía escribiendo y preguntaba en broma si se había vuelto poeta. Él respondía con media sonrisa, tal vez, o tal vez solo intento aprender a recordar mejor, porque ahora sabía, lo que no se cuida, se escapa, y él había dejado escapar demasiado en el pasado. Cierta noche, Lucía llegó a la mesa con un nuevo proyecto. Quería fundar un club de invenciones, para niñas principalmente, porque los chicos creen que solo ellos saben abrir motores. Mariana y Alejandro rieron orgullosos, prometieron ayudarla. Así era como todo comenzaba, con una idea pequeña, una conversación en el porche y un genuino deseo de hacer las cosas de otro modo. La fundación decidió invertir en ese nuevo núcleo y pronto niñas de otras aldeas comenzaron a acudir a los talleres, curiosas, torpes, pero llenas de ganas. Alejandro lo observaba todo con admiración creciente. Mariana le recordaba que aún tenía mucho que aprender y él ya no se molestaba por eso, porque en ese lugar
Aprender era sinónimo de dejarse tocar, y él había sido tocado por su hija, por su mujer, por la vida que, por poco, casi no vivió. En un fin de semana soleado, la fundación organizó su primer festival comunitario, puestos de comida casera, presentaciones de danza, exhibiciones de los proyectos de los niños. Lucía fue la presentadora oficial del evento, con un micrófono más grande que su mano y un entusiasmo contagioso. Alejandro la observaba de lejos, emocionado. Era imposible no pensar en todo lo que pudo haberse perdido. En un momento, Mariana subió al escenario para hablar sobre el papel de la comunidad en el crecimiento de la fundación. Cuando terminó, miró a Alejandro y ante todos dijo con sencillez: nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos aprendido a reconstruir, no solo espacios, sino a nosotros mismos. El público aplaudió. Alejandro no respondió con palabras, solo sostuvo su mano al final de la intervención, y ese gesto simple tuvo el peso de una promesa. Al caer la noche, mientras recogían los últimos materiales del festival, Lucía se acercó con una pregunta seria. ¿Vas a quedarte con nosotros para siempre, papi? Alejandro se agachó para mirarla a los ojos. Sí, voy a quedarme. No sé exactamente cómo será el futuro, pero estaré aquí, siempre que me necesites, siempre que tu mamá lo quiera. Lucía sonrió, satisfecha con la respuesta. Era una niña que no pedía garantías, solo presencia. Y Alejandro, por fin, lo comprendía. Mientras caminaban de regreso a casa, él sintió algo que nunca antes había experimentado plenamente. Paz. No la paz de quien vence, sino la paz de quien elige el camino correcto, aunque le haya tomado tiempo verlo claro. Al pasar frente al mural de la fundación, donde Lucía estaba dibujada entre una planta y una herramienta, entendió: allí estaban sus dos raíces, y no pensaba abandonarlas de nuevo. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina tranquila, pero cargada de significado. Alejandro comenzaba sus mañanas regando el pequeño huerto de la fundación junto con Lucía. Luego ayudaba a Mariana con los informes o revisaba material de los talleres. Por la noche regresaban juntos a casa, a veces cansados, a veces llenos de nuevas ideas. No era una vida fácil, pero era completa. En una de esas noches, sentados bajo un cielo repleto de estrellas, Mariana habló bajito. ¿Sabes lo que aún me duele a veces? Pensar en todo lo que perdiste. Alejandro tardó un instante en responder. Lo que más me duele es haber casi perdido lo que ni siquiera sabía que existía. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No había más preguntas entre ellos. Solo presencia, construida ladrillo a ladrillo, como la casa en la que ahora vivían por elección, no por falta de opción. Con el tiempo Alejandro volvió a visitar la Ciudad de México, no como antes, no para firmar contratos o cerrar alianzas, sino para dar charlas, inspirar y contar su historia. Y en esas visitas nunca dejaba de regresar pronto. En una de esas ocasiones fue entrevistado por una joven periodista que le preguntó: «Si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo?». Él pensó largo rato antes de responder. Tal vez habría escuchado mejor, prestado más atención, pero si lo hubiera hecho todo bien desde el principio, quizás no habría aprendido lo que realmente importa. La reportera sonrió y remató con una última pregunta. ¿Y qué es lo que realmente importa? Alejandro no tuvo que pensarlo. Lo único que nadie puede construir por ti, los vínculos que te sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Y era verdad, porque eso es lo que Lucía y Mariana enseñaron, sin tener que explicarlo. Cuando Lucía cumplió 12 años, pidió un regalo especial. Quería ir a la Ciudad de México para conocer dónde había crecido su padre. Mariana se mostró aprensiva, pero accedió. Alejandro organizó todo con cuidado. Quería que su hija viera su pasado, pero sin disfrazar nada. La llevaron al edificio acristalado donde él vivió, a la oficina donde pasaba
Horas sin mirar el reloj, al restaurante caro donde solía cenar solo. Lucía escuchó todo con atención. No criticaba ni elogiaba, solo observaba. Al final del día, sentada en un banco de una plaza elegante en Polanco, preguntó: ¿Tú eras feliz allí, papá? Alejandro vaciló. Creía que sí, pero era un tipo de felicidad que no respiraba. Lucía asintió y dijo, con la madurez de quien nació entre dos mundos: Me gusta nuestra casa en Oaxaca, allí se respira mejor. Al regresar del viaje, Alejandro decidió tomar una foto que había querido durante mucho tiempo, pero siempre posponía. Reunió a Mariana, a Lucía, a doña Carmen, a los empleados de la fundación, a los niños del club de invenciones, a los abuelos sentados uno junto al otro, y tomaron una foto frente al mural pintado años atrás. Era la imagen de una nueva familia, construida por lazos elegidos y cultivados. Mandó imprimirla en gran formato y la colgó en la sala de la fundación, con una pequeña placa abajo que decía: Aquí no. Construimos edificios, construimos raíces. La foto se convirtió en el símbolo del lugar, de la historia y de la transformación. Lucía, al verla colgada, comentó: Ahora la fundación tiene rostro. Y realmente lo tenía. Era el rostro de todos los que decidieron quedarse cuando parecía más fácil irse. Era el rostro de Alejandro. No el empresario, sino el hombre que aprendió, tarde, que lo esencial es lo que se siembra despacio. Cierta noche, tras un evento comunitario, Alejandro y Mariana caminaron tomados de la mano hasta la antigua carretera donde todo había comenzado. El trecho seguía polvoriento. La curva aún ocultaba el pueblo tras la vegetación. Se detuvieron en el punto exacto donde su coche se había averiado años atrás. Mariana bromeó: Si hubieras pasado 5 minutos antes, no estaríamos aquí. Él rió: O si hubiera tenido un radiador decente. Pero luego se puso serio. En realidad, creo que mi coche se descompuso en el único lugar donde mi vida pudo arreglarse. Mariana no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro, como lo había hecho tantas veces desde entonces. Era extraño pensar que, en ese punto perdido del mapa, se había iniciado todo lo que ahora le daba sentido a sus mañanas. Al mes siguiente, Alejandro fue invitado a formar parte de una comisión internacional de impacto social, algo que años atrás habría aceptado sin pestañear. Pero esta vez lo pensó 2 veces. Consultó primero a Mariana, luego a Lucía. Quería saber si valía la pena ausentarse unos meses. Lucía respondió con sencillez: Si es para enseñar a más gente a cuidar, entonces ve, pero vuelve. Y eso fue suficiente. Aceptó la propuesta, pero con una condición: que su familia pudiera acompañarlo cuando fuera posible y que su permanencia nunca implicara distancia. Porque ahora sabía que estar presente no es solo estar cerca, es comprometerse. Al final de cuentas, Alejandro no se convirtió en un hombre distinto, se convirtió en un hombre completo. Y eso, aprendió, no se compra ni se hereda, se construye, como cimientos invisibles que sostienen lo que realmente importa. Meses después, en una de esas mañanas comunes que nadie fotografía, Alejandro se despertó antes del sol. Pasó por la cocina y vio a Mariana preparando el café, el cabello despeinado, los ojos aún adormilados. Lucía dormía en el sofá, envuelta en una cobija con dibujos de herramientas y estrellas. Él se quedó allí de pie un rato, solo mirando. No necesitaba decir nada. Esa escena, simple, silenciosa y cotidiana, era todo lo que antes no supo valorar. No era un acontecimiento, no era un hito, pero era real. Un hogar hecho de respiraciones entrecortadas, aromas familiares y la certeza de que, cuando el amor es constante, no necesita exhibirse. Alejandro tomó 2 tazas, sirvió el café y los dos se sentaron a la mesa como lo hacían todos los días.
Allí era donde la vida sucedía, entre un sorbo y otro. Más tarde, al caminar hacia la fundación, Alejandro pasó de nuevo junto al mural, donde Lucía aparecía aún pequeña, sosteniendo una planta y una llave inglesa. Ahora ella ya era mayor, los rasgos más definidos, las ideas aún más ambiciosas. Pero esa imagen seguía vigente. Representaba el origen, el instante en que él se dio cuenta de que podía ser algo más que un apellido y un patrimonio. Se detuvo frente al mural, como siempre lo hacía, y murmuró: «Gracias». No sabía exactamente a quién agradecía. Tal vez al azar, tal vez al tiempo, tal vez a la vida por haberle dado una segunda oportunidad. Pero agradecía, porque ahora sabía que lo que verdaderamente sostiene a un hombre no es lo que conquista, es lo que cuida. Y allí, en esa carretera olvidada de Oaxaca, había aprendido, tarde, sí, pero a tiempo. En el cumpleaños número 13 de Lucía, celebraron una fiesta sencilla en el patio de la fundación. Cada detalle fue planeado por ella. El menú, la banda sonora, hasta las invitaciones hechas a mano. Cuando llegó la hora de cantar las mañanitas, en lugar de un discurso, Lucía subió a una silla y dijo: «Gracias por formar parte de mi desorden». Todos rieron y aplaudieron, y Alejandro, con los ojos vidriosos, sintió algo que ningún logro empresarial le había brindado: pertenencia. Tras la fiesta se sentó junto a Mariana bajo el cielo estrellado, con la hija dormida en su regazo. Ella acariciaba el cabello de la niña y él sostenía su pequeña mano entre los dedos. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó él. Mariana tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue directo. «Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, y eso es lo bastante bueno». Al final de ese día, Alejandro escribió la última entrada en su diario. «Hoy no hubo nada extraordinario, solo una niña creciendo, una mujer fuerte a mi lado y un atardecer como tantos otros. Pero quizá ahí esté lo extraordinario, darme cuenta de que casi perdí todo esto por creer que el amor era algo que se puede posponer». Cerró el cuaderno, apagó la luz y se quedó en silencio, escuchando los sonidos de la casa. Lucía respiraba profundamente en la habitación contigua. Mariana ya dormía, y él, en la penumbra, comprendió que había llegado, no a un destino, sino a un lugar de verdad. Un hogar construido no con ladrillos o contratos, sino con presencia, paciencia y perdón. Un lugar donde finalmente podía quedarse, y quedarse completo. Meses después, Lucía empezó a mostrar interés por temas que iban más allá de engranajes y huertos. Un día, llegó al desayuno con una pregunta que dejó a Alejandro y a Mariana en silencio unos segundos. ¿Por qué las niñas de aquí creen que tienen que irse para triunfar? Mariana la miró con calma. Porque eso fue lo que les dijeron. Y porque mucha gente todavía cree eso. Lucía no se conformaba. Pero si ya tenemos la fundación, ¿por qué no hacemos una radio? Una que cuente historias de aquí. Alejandro sonrió, sorprendido por la osadía. Mariana, sin dudarlo, dijo: «Entonces, hagámoslo». Y así nació Radio Raíces, una emisora comunitaria con voces infantiles, listas de reproducción hechas por agricultores, boletines meteorológicos e incluso un segmento semanal presentado por Lucía, donde leía cartas anónimas de la comunidad y reflexionaba sobre ellas con comentarios llenos de ternura y sabiduría precoz. El proyecto creció rápido. En poco tiempo, aldeas vecinas comenzaron a sintonizar la radio durante la hora de la merienda. Personas que antes se sentían invisibles, ahora se escuchaban al aire. Alejandro, que al principio manejaba la parte técnica, pasó a ser conocido como el ingeniero del sonido, mientras Mariana moderaba mesas de diálogo con madres que nunca habían hablado en un micrófono. Lucía se convirtió en una pequeña celebridad local, no por vanidad, sino por afecto. Sabía los nombres de casi todos.
Entregaba notas escritas a mano a quienes compartían historias tristes en el programa y tenía la costumbre de terminar cada episodio diciendo: «No importa dónde vivas, si tienes voz, tienes un lugar». Y ese lema se convirtió en el nuevo eslogan de la fundación. Cierta tarde, un productor de una emisora de la capital apareció sin previo aviso. Había oído hablar de Radio Raíces en un evento de comunicación social y quería verlo con sus propios ojos. Asistió a una transmisión, habló con Lucía y se fue diciendo que aquello era lo más genuino que había escuchado en años. Días después, la historia apareció en un diario nacional. El artículo decía: «Mientras los grandes centros claman por innovación, una comunidad olvidada en el interior de México enseña que la transformación comienza al escuchar». Alejandro leyó la nota en voz alta para Mariana, quien solo respondió: «Solo hicimos lo que había que hacer. El mérito es de quienes se quedaron». Él sonrió, pero sabía que había algo más grande en juego. La fundación se estaba convirtiendo en un faro, no porque fuera moderna, sino porque era honesta. La semana siguiente, un sobre con membrete llegó a la sede de la fundación. Era una invitación oficial para que Lucía participara en un encuentro internacional de jóvenes comunicadores en Montevideo. Alejandro leyó el texto en voz alta, deteniéndose en las palabras «representante de México rural». Lucía, sentada en el suelo con un sándwich de queso, miró a sus padres con los ojos abiertos de par en par. «¿De verdad puedo ir?». Mariana asintió con una sonrisa serena. «Si quieres, puedes». Era la primera vez que Lucía salía del país y la primera vez que Alejandro sentía tanto orgullo mezclado con anticipada nostalgia. Prepararon todo con cariño: la maleta, los documentos, el pasaporte hecho deprisa. El día del viaje, Lucía se despidió con su forma habitual, pero al abrazar a su padre susurró: «Gracias por haberte quedado». Durante el viaje, Lucía enviaba pequeños audios por mensaje, contaba sobre los diferentes acentos, el frío, un niño peruano que hablaba de forma graciosa, pero sabía construir radios con pilas viejas. Mariana escuchaba cada mensaje repetidas veces. Alejandro, por su parte, se quedaba en silencio, solo sonriendo mientras escuchaba. Era impresionante cómo esa niña, nacida entre tierra apisonada y huertos comunitarios, ahora compartía ideas con jóvenes de todo el mundo, sin perder su sencillez, sin ocultar sus raíces. Al regresar, trajo un regalo, un mapa del continente hecho a mano por ella misma, con un corazón dibujado sobre Oaxaca, para que recordemos que de aquí hablamos, no importa a dónde vayamos. Ese regreso marcó un cambio. Lucía ya no era solo una niña llena de ideas, era alguien que empezaba a ocupar espacios mayores, sin dejar de ser niña. La fundación acondicionó una sala solo para proyectos de radio y comunicación, y Alejandro comenzó a acompañarla de cerca, anotándolo todo, como un aprendiz atento. Mariana los observaba con una alegría que no se pronunciaba en voz alta. A veces Alejandro equivocaba botones, confundía cables y Lucía lo corregía con cariño. «Eres bueno en muchas cosas, papi, pero en esto soy yo la ingeniera». Él se reía y aceptaba, porque ahora entendía, no se trata de mostrar el camino, sino de recorrerlo juntos. Una tarde de viernes, mientras organizaban los archivos antiguos de la fundación, Alejandro encontró, al fondo de un cajón, la pulsera de plata con las iniciales AM, la misma que había dado origen a todo. Quedó en silencio, sosteniendo el objeto entre los dedos como quien sostiene un tiempo completo. Mariana notó el silencio y se acercó. Él se la mostró, sin decir nada. Ella asintió, con la mirada atrapada en la memoria. Nunca pude tirarla. Era mi rabia y mi nostalgia en un solo lugar. Alejandro no respondió. Se acercó a Lucía, que preparaba un nuevo guión para la radio, y le entregó la pulsera.
Con esto empezó todo. Ahora es tuya. Lucía, sorprendida, la tomó con cuidado y se la colocó en la muñeca. ¿Significa amor y mecánica?, preguntó medio riendo. Más o menos, respondió Alejandro. Significa que aprendimos. Con el tiempo, la historia de la pulsera se convirtió en leyenda. Dentro de la fundación, los niños pedían escucharla de nuevo, como si fuera el relato de cómo salvó un coche y creó una familia. Lucía contaba con creatividad. A veces decía que era mágica, otras que era un talismán que reparaba corazones rotos. Mariana lo permitía porque sabía que la belleza estaba en lo que esa historia despertaba, no en los detalles técnicos. Alejandro, siempre que la escuchaba, sonreía del exagero, pero nunca lo corregía, porque esa fantasía era, de cierta manera, más verdadera que cualquier cronología exacta. Era la forma de su hija de dar forma a un pasado que ella no vivió, pero que la formó. En el aniversario de la fundación del proyecto, 5 años después de su creación, todos se reunieron alrededor de la sede. Había comida, música, historias y gente de todas partes. Alejandro dio un breve discurso, algo que solía evitar, pero que esa noche sintió la necesidad de hacer. Llegamos aquí pensando que traeríamos cambio, pero fue aquí donde el cambio sucedió, en nosotros. Gracias por enseñarme qué significa quedarse, qué significa cuidar y qué significa empezar de nuevo. Mariana apretó su mano al final. Lucía, ahora con voz más grave y una sonrisa más amplia, dijo al micrófono: Este lugar me enseñó que la raíz es algo que se construye despacio, pero cuando crece, nadie la arranca. Unos días después de la celebración, Alejandro decidió hacer una caminata en solitario hasta la cima de la colina, donde en cierta ocasión tuvo dudas sobre permanecer. Subió despacio, con el sol descendiendo tras las montañas y el murmullo de la comunidad a lo lejos, como un corazón latiendo. Se sentó en una roca, respiró hondo y contempló el pueblo abajo, los huertos, la fundación, la casa, la radio. Todo lo que en un tiempo parecía no caber en su vida. Pensó en cómo el destino no grita, solo susurra, y que, si no se hubiese detenido en esa carretera, tal vez habría seguido viviendo como antes, cómodo, vacío, inalcanzable. Ahora, con los pies cubiertos de polvo y el pecho henchido, sentía orgullo de no haber huido. Por primera vez no necesitaba demostrarse nada. Solo estar. Al regresar, encontró a Mariana en el porche, sentada con una manta en los hombros y un libro en el regazo. Ella lo miró con ternura y preguntó: ¿Fuiste a pensar en qué? Alejandro se sentó a su lado, contemplando el cielo que se oscurecía. Fui a recordar qué me trajo hasta aquí. A veces, en medio de todo, se nos olvida. Mariana cerró el libro y apoyó la cabeza en su hombro. Yo no olvido. Cada día que te levantas aquí lo recuerdo. Se quedaron allí en silencio, sintiendo el viento fresco y el calor del otro. No hablaban de promesas, no era necesario. Ya habían construido entre las dos todas las pruebas. Su vida, ahora, no estaba hecha de eventos extraordinarios, sino de constancia. Y la constancia allí equivalía al amor. A la mañana siguiente, Lucía salió corriendo por el patio con una caja de herramientas en la mano y una idea nueva en la cabeza. Alejandro la siguió con pasos lentos, pero con ojos atentos. Mariana reía desde la puerta. Y así comenzó el día, como tantos otros, simple, lleno de proyectos. La pulsera de plata aún brillaba en la muñeca de la niña, ahora desgastada, pero firme, como todo lo que resiste al tiempo, como todo lo que vale la pena. Y su historia continuaba, no como un final, sino como un camino sembrado, cuidado, vivido, un camino que, al fin, era hogar.